es la polaridad de la batería o pila, cambia la polaridad externa de las puntas de medición. Observe usted, en el caso del ómetro, la punta roja que debemos insertar donde dice en el jack positivo está conectada al negativo de la batería, y la punta negra considerada negativa está conectada al positivo. Esto tendrá mucha importancia cuando realicemos mediciones de diodos y transistores. Cuando presentamos este tema, hablamos de las diferencias entre los testers o multímetros analógicos y digitales. Y nos referimos a que la calidad del instrumento dependía de la calidad de prestaciones que éste nos diera, pero también, muy importante, de su sensibilidad. Un instrumento, para ser confiable en electrónica, tiene que exigir un máximo de corriente a través de la bobina móvil de 50 microamperes o menos. Su resistencia interna normalmente es de 2000 ohms, lo cual significa que una bobina de un instrumento de esa cantidad de corriente y valor de resistencia no puede soportar entre sus extremos una tensión mayor a 1/10 de volt. Resulta que, como todos sabemos, las tensiones a medir, en muchísimos casos, supera ese valor. ¿Cómo es posible que el instrumento pueda medir, por ejemplo, 1 volt? Es porque internamente se le agrega una resistencia en serie que va a compensar la diferencia entre lo que ella puede soportar y el valor a medir. Debido a que por esta bobina pasan 50 micros y ese mismo valor será el que pasa por esta resistencia, al colocarse en serie, el valor de la misma se obtiene por ley de Ohm, lo cual nos arroja un valor de 18.000 ohms para el caso de una bobina con resistencia de 2.000 ohms, lo cual significa que para poder medir 1 volt estamos intercalando en total 20.000 ohms. Eso es lo que determina su sensibilidad. Este instrumento tiene una sensibilidad de 20.000 ohms por volt. Si en este caso la bobina fuera para una intensidad de corriente menor, habría que aumentar el valor de esta resistencia y por lo tanto el total de resistencia aumentaría, lo cual significa que un instrumento que tenga una sensibilidad de 30.000 ohms por volt, 40.000 ohms por volt o 50.000 ohms por volt va a ser un instrumento mucho más sensible, porque significa que esta bobina produce la deflexión de la aguja de extremo a extremo con un valor de corriente menor, el cual le permitirá registrar valores mucho más pequeños y de allí una mayor sensibilidad. A modo de ejemplo, le mostramos a usted el circuito interno de un tester muy sencillo, pero que no difiere de algo más elaborado y costoso. Vea todos los elementos que luego, por medio de esta llave selectora, usted conecta con la bobina móvil del instrumento. Observe usted que en este tester que pusimos de ejemplo, el fabricante ha colocado aquí la sensibilidad, que como usted puede apreciar, es de bajísimo valor. O sea, es un instrumento económico, como para iniciarse en esta actividad
practicando por las dudas. Si usted comete un error y lo estropea, no habrá gastado mucho dinero. Observe usted en este otro instrumento que nos está indicando una sensibilidad para alterna de 8000 ohm por volt y para continua de 20.000 ohm por volt. Vamos a continuar el tema sobre el instrumento en el siguiente capítulo. Ahora, dediquémonos a la práctica. Le presentamos el protoboard o tablero de prototipo. Sobre este panel experimental se pueden montar y modificar circuitos eléctricos o electrónicos rápidamente, sin necesidad de tener que retorcer los componentes. Esto nos permite efectuar la primera prueba del circuito, que en caso de ser necesario, sustituir alguno de sus componentes. Una vez que el circuito experimental está funcionando, puede ser montado sobre un circuito impreso, realizando la soldadura, pero ya con la seguridad de que el circuito funcionará correctamente. Para que podamos ver cómo está constituido un protoboard, hemos desarmado uno de ellos y a la vez hemos realizado figuras que nos van a facilitar la comprensión del mismo. Está formado por una base plástica que tiene una serie de perforaciones dispuestas de un modo especial. Debajo de estas perforaciones, una lámina de metal posee orificios que van a permitir realizar la conexión como si se hubiera soldado a un impreso o se hubiera unido dos terminales. Además, incluyen bornes con el fin de conectar fuentes de alimentación al mismo. Pero algo muy importante a recordar es que este dispositivo no debe ser utilizado con tensiones de 110 o 220 volts debido a su pequeño espesor y cercanía, lo cual puede producir cortocircuitos que terminen dañando irremediablemente el protoboard. Para efectuar uniones entre distintos puntos, puede utilizarse cable telefónico o similar. Nótese que en cada fila hay 5 perforaciones equivalentes a contactos, todas entre sí unidas. Pero esa fila no tiene conexión alguna con la siguiente horizontal. Posee además un canal central que divide el protoboard en dos sectores eléctricamente independientes. El ancho de este canal coincide con el ancho que poseen los integrados, así como sucede exactamente igual con este otro canal. No apoye contra la base plástica elementos que disipen mucho calor, pues el plástico podría derretirse. Cuando trabaje con estos elementos, colóquelos retirados de la base para proteger el protoboard como lo hemos hecho en esta ocasión. No inserte terminales en el protoboard de mucho grosor, pues puede estropear los orificios. Realice una conexión igual a la que hemos efectuado con el elemento disipador de gran cantidad de calor. En nuestro capítulo anterior estuvimos desarrollando el estudio del multímetro o tester. Para comenzar la explicación, lo vimos de manera elemental en caso de el funcionamiento interno. Vimos la llave selectora
con los indicadores y la lectura de la escala. Y también del uso de la escala por medio de la aguja y en un multímetro digital por medio de números, donde para realizar la lectura, una vez conectado el ómetro y seleccionada la escala, lo único que teníamos que hacer era leer los números. Continuaremos el estudio del ómetro, pero hoy aprovechando a poner en práctica varios de los temas que hemos visto en la parte teórica. Por ejemplo, la conexión de resistencias conectadas en serie, en paralelo y haciendo uso del protoboard que habíamos explicado en el capítulo anterior. Este tipo de resistencias es el que se utiliza en un equipo electrónico, por ejemplo, televisor, radiograbador, videocasetera, así como también en elementos de instalaciones eléctricas, como ser un portero eléctrico o un dimmer. Pero también haremos conexiones y mediciones sobre circuitos elementales formados por portalámparas, como los que realiza, por ejemplo, un instalador. Para poder comprender lo que tenemos que realizar, primero debemos averiguar qué significan estos anillos, o fajas, o bandas de colores que se encuentran en este tipo de resistencias. Para ello pasemos a un dibujo que nos muestra con más claridad la explicación. En un resistor común de carbón, estos poseen un mínimo de 3 anillos o fajas o bandas de colores. El primer anillo, que se encuentra más cerca del borde de la resistencia, será el denominado primer dígito. La segunda banda, segundo dígito. La tercera banda, tercer dígito o multiplicador o factor multiplicador. Como puede apreciar en el dibujo, hay una cuarta faja o banda que puede existir o no. Esa faja indica la tolerancia en más y en menos que puede tener como resultado el valor indicado en una resistencia. Por ejemplo, si esa tolerancia indicara un 20%, ese 20% es más menos el valor que indicaron las primeras 3 fajas anteriores. Usted no debe confundir cuál es la primera banda, que indica el primer dígito, porque eso lo llevaría a un error en el cálculo del valor de la resistencia. Observe en el dibujo que tenemos una faja de este lado más cerca del borde que la última faja al borde derecho. En este caso, en algunos casos esta cuarta faja no existe. Entonces, la diferencia entre este borde y la última de las que tenemos de este lado será mucho mayor. De esa manera, no se equivocará. Repasemos entonces esta tabla indicadora. En la primera columna tenemos el color de la faja o anillo, comenzando por el negro, el marrón, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta, gris, blanco, dorado, plateado y sin color. Esos colores son indicadores de valor. Cuando uno de esos anillos está como primer dígito, si es de color negro, no tiene valor. De hecho, no hay resistencias con primer anillo negros. Si ese anillo fuera de color marrón, el dígito sería el número 1, rojo, 2, naranja, 3, amarillo,
4, verde, 5, azul, 6, violeta, 7, gris, 8, blanco, 9 y dorado y plateado no, porque no hay resistencias con ese color en su primer anillo. Como segunda cifra, ese anillo mostrará los mismos valores que con la primera cifra. Por ejemplo, el marrón seguiría un 1, el rojo 2, y así sucesivamente hasta llegar al blanco, que indicará como segundo dígito ese anillo el número 9. El tercer anillo es el que indica la tercera cifra o factor multiplicador. Esto significa que corresponde a multiplicar los dos primeros anillos que haya traído la resistencia por un número, como es, por ejemplo, si ese anillo fuera de color negro, sería factor a multiplicar el 1, o sea, por 1, lo cual significa lo mismo que no multiplicar, y sería simplemente leer los dos dígitos anteriores. Ejemplo, una resistencia que tuviera el primer anillo de color rojo correspondería a un número 2, y un segundo anillo de color amarillo que nos daría un 4, o sea, un valor 24 o 24. Y si vamos a multiplicar 24 por 1 nos daría 24 ohms. Es lo mismo que no hubiéramos multiplicado. Si ese tercer anillo en realidad hubiera sido de color marrón, hubiéramos tenido que multiplicar 24 por 10, lo que nos daría 240, rojo por 100, naranja por 1000, amarillo 10.000, verde 100.000, azul por 1.000.000, y así sucesivamente hasta llegar al color blanco, que sería multiplicar por 1.000.000.000. Obviamente, más fácil todavía puede considerarse que cuando aplicamos factor multiplicador 10, basta solamente aplicar o agregar a las dos cifras anteriores un 0. Si fuera de color rojo, 2 ceros, 3 ceros, 4 ceros, 5 ceros, etc. O sea que esta columna indica el factor multiplicador o número de ceros a agregarles a los dos dígitos anteriores. En esta otra columna indicamos la tolerancia, es decir, el valor más menos que puede llegar a medir realmente, al ser comprobada por un ohmómetro, una resistencia, aun cuando haya tenido un valor indicado que sea ligeramente superior o inferior. Por ejemplo, en una resistencia, este cuarto anillo que dijimos que indicaba la tolerancia, si fuera de color dorado, que al valor obtenido por los tres anillos o fajas anteriores se le debe tomar en cuenta que puede tener un valor en 5% más o menos que el hallado. Si el anillo hubiera sido de color plateado, nos está indicando una tolerancia de más menos 10%. Y si el anillo número 4 o cuarto no existiera, quiere decir que el valor hallado tendría un 20% más menos, porque no tiene color. Utilicemos para realizar la práctica una resistencia. Observen, esta resistencia posee 4 anillos. Para encontrar cuál es la primera cifra, tenemos que observar dos cosas. Primero,
Hay 3 anillos o fajas que están separados entre sí por igual distancia. Y un cuarto o cuarta faja algo más alejada. Quiere decir que si tuviéramos que tomar la primera cifra, obviamente nos vamos a dirigir a este anillo que está cerca del borde, pero a la vez mantiene distancia equivalente con las demás bandas. Este anillo es de color verde. Recuerde, el verde era el número 5. El segundo anillo o segunda cifra es de color azul. El azul era 6. El tercer anillo o factor multiplicador es de color rojo. Significa que debemos multiplicar los dígitos anteriores por 100, o lo que es similar a 2 ceros. Consecuencia, el valor sería de 5600 ohms. El cuarto anillo, de color dorado, nos indica la tolerancia, que sería en este caso de más menos 5%. Por lo tanto, el valor de esta resistencia es más menos 5600 ohms en un 5%. Eso quiere decir 280 ohms, más o menos, es nuestra tolerancia. Esta segunda resistencia tiene un ejemplo similar. Anillos o fajas a la misma distancia son 3 y un cuarto anillo más separado. El primer anillo o primera cifra de color rojo, que era el número 2. Segundo anillo de color violeta, el violeta era el número 7. El tercer anillo o factor multiplicador de color rojo equivale a 100, 2 ceros. Como consecuencia de ello, el valor de esta resistencia sería de 2700 ohms. Y el cuarto anillo, tolerancia, también de color dorado como el anterior, lo que nos daría un 5% más menos de tolerancia. 2700 ohms más menos 5%. Una tercera resistencia, primer anillo de color azul. Recuerde, el azul era el número 6. Segundo anillo de color gris. El gris representa al número 8. El tercer anillo también de color rojo como en los anteriores, que significa 100, o sea, 2 ceros más. Nos da 6800 ohms, más 5% por tener anillo dorado en la cuarta faja. Cuarta resistencia, primer anillo de color naranja, el color naranja es el 3. Segundo anillo o